Sí, yo creo que tiene razón. Si lo decimos de otra forma, como recogiendo también lo que dijo César, los grandes acuerdos sí, pero los grandes acuerdos los vamos a poner nosotros y que quede claro. Y los demás tendrán que sumarse. ¿Nosotros quiénes? Nosotros los que somos, los que no somos de derecha. O sea, porque quede clarito, porque si no nos vamos a empezar a dar vueltas. Aquí no ganó la derecha y la derecha estaba por el rechazo. Y entonces, como la derecha estaba por el rechazo, ahora tiene una minoría. Nosotros vamos a poner los grandes temas. ¿Por qué? Porque representamos a la gente. O sea, los que ganamos representamos a la gente. Ya, pero entonces apuestas conversar, a que... por supuesto. No, sí, si quieren unirse a conversar que un solo sistema de salud y no sistema privado y público, ni un problema. Si usted quiere un sistema de privado de salud, perdone, va a perder. Si usted quiere desprivaticemos todos los derechos sociales. Solo conversar si estamos de acuerdo contigo. Bueno, es que no amigo, con la mayoría de decirlo. los chilenos y chilenas que ganaron el 25 de octubre y ahora. Ese es el problema, que ustedes quieren hacer una cosa como... No, aquí los derechos sociales se desprivatizan, todo, y el agua también. Perdón, ¿quién piensa así? Casi el 80% de los chilenos. Soberbia y arrogancia. No es arrogancia y arrogancia. Brutal, es que ustedes digamos. no pueden imponer nada al resto de los chilenos porque ustedes perdieron el 25 de octubre y ahora. Yo no, y la Carol tampoco. Sí. Nosotros no representamos a la ciudadanía, solamente la representas tú, parece. No, pregúntale a cada uno de ellos. No, pero es que... No, ¿Y por qué hay 4 acá y 2 acá? ¿Por qué tú crees que nosotros cuando dijimos somos 4 y ustedes son 2? ¿Por qué crees tú que hay 4 acá y ustedes son 2? Porque ustedes perdieron como conglomerado. Sí, pero cálmate un poquito, porque si vamos a tener este nivel de arrogancia en la convención... No es arrogancia, es que las conversas, vamos a conversar, pero hay ciertos mínimos que ya el pueblo, la ciudadanía dijo ya cuáles eran. Y esos mínimos son derechos sociales. O sea, cuando votaron por ti, dijeron ya, no más salud privada. Muy, pero muy bienvenidos, mis queridos telepensantes. Esta semana se ha ido dibujando el carácter que va a tener la constituyente y que va a ser probablemente un tema muy, muy recurrente en nuestros análisis. Así es que yo los quiero dejar inicialmente con un video que espero que podamos subir. De lo contrario, seguiré, digamos, haciendo el análisis como si ustedes no lo hubieran visto, porque hay ciertas nuevas políticas en YouTube y no sé si va a afectar el que podamos ver este video con la propuesta de constitución, de debate constitucional que tiene Stingo, el constituyente con mayor votación dentro de las escuálidas votaciones que se dieron en las últimas elecciones en nuestro país. Los dejo con el video. Bueno, Marcela Cubillos dijo que rápidamente esta constitución devino en la constitución de Stingo, ¿no? Hay varias cosas que queremos analizar aquí. Lo primero es que él dice, los que ganamos representamos a la gente, la mayoría de chilenas y chilenos que ganaron el 25 de octubre y ahora. Eso es falso. La población en Chile es de 18.990.775 habitantes. El padrón electoral, es decir, las personas habilitadas para votar, son 14.900.000. Los votantes en las elecciones del 15 y el 16 de mayo, según las informaciones que tengo yo, fueron 6.184.594 personas, es decir, un 41.5% del padrón electoral. Los votos obtenidos por los candidatos a constituyentes que resultaron electos, 2.035.434, cifra igual al 13,6% del padrón electoral. Un enorme 86,4% del electorado no votó por los constituyentes que salieron electos. ¿Sí? Estas son las informaciones que llegan por interno y tienen mucho sentido. Entonces la representatividad que ellos tienen es de un 13,6%. Bien, eso significa en una democracia donde no tenemos voto obligatorio, que ahora se está discutiendo eso, que los resultados de las elecciones ¿son ilegítimos? No. No, porque esas son las reglas del juego que están establecidas. La pregunta es si ellos están dispuestos a respetar las reglas del juego que estaban establecidas para el desarrollo de un debate constitucional que tiene un plebiscito de salida, donde puede ganar el rechazo. Y lo que estamos viendo es que no están dispuestos a respetar la forma en que se fue diseñado el proceso constituyente. ¿No es cierto? Hay varias cosas entre ellas, desde que 96 de los constituyentes están en contra de la inversión extranjera en Chile, lo cual viola varios tratados internacionales, hasta que ponen como condición la liberación de los presos políticos para conversar, etc. O sea, ellos están rediseñando el diseño institucional previo.
Y en ese sentido sí hay una hoja en blanco. Bueno, ¿cuál es la otra estrategia que tiene Stingo en su discusión? Que es dividir entre apruebo y rechazo, ¿sí? O sea, los que estuvieron por el rechazo son personas que hoy día no tendrían la calificación, a juicio de Stingo, para participar del debate. O sea, él no entiende, digamos. ¿Será que no entiende? ¿Será que no entiende que esa gente que estuvo por el rechazo tiene representatividad y tiene el mismo derecho a ocupar un puesto y tiene el mismo peso su voz dentro de la discusión constituyente que la de Stingo? ¿Será que no lo entiende? ¿Será que él no entiende que así funciona la democracia? Que nosotros nos hemos tenido que bancar a la bancada del 10% que han destruido nuestro país y que por supuesto que como no tienen votación, como no tienen legitimidad, tienen que estar haciendo unos shows tremendos que le benefician, a los medios de comunicación cuyo amplio espectro de televidentes se nutre de esos shows. Y nosotros hemos tenido que respetar eso y que senadores que salen electos con una gran legitimidad o diputados han tenido que dialogar con su igual que no tiene ningún peso. ¿Será que Stingo no entiende cómo funciona la democracia? No, mis queridos telepensantes. No es que él no entienda cómo funciona la democracia. Es que hay una estrategia detrás de lo que él está haciendo. Veamos. Les voy a leer algunas cosas sin decirles de dónde estoy tomándolas. Solamente para que ustedes vean que esto está escrito. Eso es todo lo que les quiero compartir. Hay, en este momento, lo que Stingo hace cuando habla de los del rechazo y los del apruebo, es mostrar que hay dos corrientes en el debate constitucional. Ya en esas dos corrientes que habitan dentro del actual texto constitucional, dice este texto, el de un mundo sujeto a la representación política y la propiedad privada. Ese es un mundo. Eso es lo que le reclaman, ¿no es cierto?, sus contertulios. Oye, yo también fui electo. Yo tengo la misma representación política que tú. Y son personas que están a favor de defender la propiedad privada, ¿cierto? Ahí tienen una corriente. La otra corriente, una sociedad donde prevalecen relaciones de solidaridad, participación y democracia directa. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en este debate que hemos visto, que espero que hayamos podido ver? Una primera formalización de los antagonismos. Esto está diseñado, esto está escrito, lo estoy leyendo. Entonces, ¿de qué se trata esta primera formalización? Empieza a cobrar materialidad internamente en estructuras sociales, ayudando a darle legitimidad a un dualismo de valores y órdenes de vida que se comienzan a observar. Una dualidad, unos y otros. El orden constitucional se despliega entonces en el orden material, aunque esta vez no ayudará a reproducir un orden homogéneo y uniforme calcado en los deseos e intereses de la burguesía mundial. Ahora veremos cómo se van desarrollando los dos mundos, presentes en su letra y en permanente confrontación. Esto puede extenderse muy lejos, pudiendo efectivamente convertirse en un peligro efectivo. ¿Adivinen para quién? Para los hombres del imperio y de todos sus lacayos nacionales y continentales. Hay entonces una razón muy importante para que, aunque nuestro presente político sea visto y adjetivado como una revolución, sin embargo desde las calles se ha nombrado comúnmente como proceso. ¿Se está o no se está con el proceso? Ya que siempre será mucho más sabio nombrar de esa manera el momento que vivimos. Ir más allá es caerse a coba. A través de él sabemos quién se identifica y quién es indiferente o contrario al proyecto de transformación. Sabemos quién está o no está con la revolución deseada, en la defensa de la Constitución, en el lado progresista de la sociedad. Más allá aún,
ser del proceso equivale a conectarse con los grandes sueños incubados entre las memorias de las vanguardias populares que han ido dándole fisonomía y sentido a las corrientes históricas de emancipación. Es una palabra código. El apruebo es una palabra código. El apruebo es el que está con el proceso. Como bien se ha planteado por varios constituyentes de derecha, rechazo era rechazo con reforma. No, pero aquí se está borrando eso del imaginario. Rechazo debe ser rechazado ahora. Rechazo tiene que quedar fuera del contexto legítimo de una discusión constitucional. Entonces es una palabra código que se ha ido enriqueciendo con el tiempo objetivo de la revolución, en este caso la apruebo, lo que la convierte en una clave de comprensión central que le ha servido a muchos para conservarse conforme o inconforme dentro de los grandes propósitos de transformación nacional y continental que hoy en día han sido planteados. Palabra linda y problemática, detrás de la cual medimos a la callada las libertades que hemos logrado abrir y los límites que nos impone la historia que nos ha tocado vivir. Bien, entonces lo que tenemos a través del uso de esta palabra clave, que es apruebo, y su antónimo rechazo, es una primera formalización de los antagonismos que cobran materialidad dentro de la discusión constituyente con dos tipos de vida, dos corrientes que no se tocan entre sí. Y eso es muy importante porque, veámoslo de nuevo desde el texto. En adelante observaremos la emergencia de dos mundos sin canales de reconocimiento, ni siquiera en la guerra que forman a la base de esta dualidad. Esta dualidad se estructura como reflejo de los modos de dominio y de resistencia a nivel mundial y se explaya más lejos aún y penetra en un segundo momento el propio mundo de la revolución. Repito, en adelante observaremos la emergencia de dos mundos sin canales de reconocimiento. Eso es lo que se está trabajando en la Constitución de Stingo. Esto está todo escrito. Esto está todo escrito. Entonces tenemos una primera formalización de los antagonismos futuros. Después tenemos, junto con esta formalización, la emergencia de dos mundos sin canales de reconocimiento. ¿Sí? Ahora veamos qué pasa con los constituyentes. Los otros constituyentes. Yo quiero preguntar realmente si es que son una esperanza, como dijo Nicolás Ibáñez, o si es que son inteligentes, como dijo Tomás Moschetti, o si es que en realidad hay un popurrí muy variado y entre ellos hay gente muy sensata, como dice Villegas, y así. Bueno, yo voy a plantear mi posición, ¿sí? Y difiero de todas las anteriores. ¿Son realmente inteligentes? Bien. Revisemos los 10 que no son de la lista del pueblo y que no van bajo ningún paraguas, digamos, partidario. Alondra Carrillo es psicóloga, bueno, ella es coordinadora feminista del 8 de marzo y hay que liberar a los presos políticos, ¿no es cierto? Y hay que poner fin al Estado subsidiario y no está de acuerdo con la regla del 2/3. ¿Inteligente? No. ¿A favor de un proceso constituyente razonable y democrático? No. Vamos, Bastián Lavé, 30 años, profesor, Distrito 20. Él es cofundador de la ONG Colectivo de Keule, candidato por el apoyo de diversas organizaciones del Biobío. Entonces él dice que es del pueblo, que no pertenece a los partidos y que cree que la regla del 2/3 es absolutamente modificable. Por lo tanto, no es una persona dispuesta a respetar la institucionalidad que diseñó este proceso constituyente. Y obviamente que quiere quebrar con el modelo. Inteligente no. Esperanzador tampoco. ¿Grave? Sí, ya 2 graves. Cristina Adorador, licenciada en Biología. Ella es de la Universidad de Antofagasta, del Movimiento Independientes del Norte. Entonces, los derechos sociales, ¿no es cierto? El derecho a vivir un medio ambiente sano y equilibrado.
¿Es modificable la regla del 2/3? Sí. Y que ella pide justicia y reparación para las personas, los presos políticos. ¿Preocupante? Sí. ¿Inteligente? No. ¿Esperanzador? Tampoco. Elisa Quinteros, 39 años, investigadora académica de la Universidad de Talca. Ella tiene un marcado acento por los determinantes de la salud, el medio ambiente. Ella exige vida digna, Estado y derechos humanos, organizaciones sociales y poder popular. Democracia directa, aquí estamos viendo, si lo vimos en este libro que yo les leí. Hay dos entonces formas de vida que se manifiestan y materializan en la discusión constitucional, que son irreconciliables y que no se topan. Y una está anclada en la propiedad privada y la representación, y la otra está anclada en la destrucción de la propiedad privada y en todos estos ejes solidarios y de democracia directa. ¿No es cierto? Porque uno lo ve, si estas elecciones no las ganó la izquierda, si eso está claro. El país no se manifestó masivamente a favor de ideas de izquierda. Estas elecciones las ganaron quienes fueron a votar. Ahí teníamos otra persona que está, ¿no es cierto?, en el mismo nivel de los demás. Luego, Yanis Meneses, 31 años, trabajadora social, vocera de la Asamblea Vecinal Los Pinos de Quilpué, feminista, espera que estén consagrados los derechos básicos, cree que el Estado debe pasar de ser subsidiario a garante y que además debe garantizar los derechos reproductivos y sexuales, propone la creación de mecanismos directos y vinculantes como plebiscitos, iniciativas populares de ley, etc. De nuevo, este proyecto que tiene Atria, que es recuperar el proyecto de Allende, en que el pueblo se apropia de las instituciones, el pueblo, ese mismo pueblo que no va a votar, que no está ni ahí con las votaciones. Entonces, ¿qué es lo que queda? Queda un pedacito del pueblo, un poquito del pueblo, este poquito del 13% que ahora está dirigiendo nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la gente no entiende nada, no entiende, la gente en su gran mayoría, de lo que está en juego acá. Ese es el problema. Bueno, vamos con Alvin Saldaña, 44 años, abogado. Cree que la Constitución debe tener como piedra angular la defensa de los derechos humanos, educación, medio ambiente. También, todos estos, él promueve la soberanía alimentaria, el Estado plurinacional, la democracia directa. Todos están a favor prácticamente del Estado plurinacional. ¿Preocupante? Sí. ¿Inteligentes? No. ¿Esperanzador? Tampoco. Alejandra Flores se siente orgullosa de representar Norte Grande, aymara, feminista, un Estado que garantice los derechos sociales. Y ella, en este minuto, los derechos son un privilegio porque solo el que tiene dinero puede acceder a buena salud, educación o buena vivienda. ¿Preocupante este discurso? Sí. ¿Inteligente? No. ¿Esperanzador? Tampoco. Tenemos como excepción a Mauricio Daza, a Rodrigo Logan, a Trinidad Castillo, que son razonables porque por lo menos están dispuestos a respetar la institucionalidad vigente. Los demás no. Entonces, ¿cómo puede alguien decir que es una esperanza? ¿Cómo se puede hablar de que estos son jóvenes que no vienen contaminados? Por favor. Les estoy leyendo La rebelión en proceso. Dilemas del movimiento popular luego de la rebelión del 13 de abril en Caracas. Eso es lo que les estoy leyendo. No, pero ahí vienen súper puros. No vienen contaminados. Bueno. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que se está promoviendo? Veamos por qué yo digo que no son inteligentes. Primero que todo, porque el nivel de impuestos que puede soportar un país depende del nivel de ingreso de la gente. Cuando se está a favor de la destrucción de la inversión extranjera, no se puede ser inteligente si al mismo tiempo se quieren garantizar derechos sociales. ¿O sí? ¿Es inteligente eso? Es como decir, mira, yo me quiero ver bien y estar súper fit, así que voy a ir ahora y me voy a comer 5 McDonald's. Destrucción de la inversión extranjera. Bueno, la actual carga tributaria, para que lo sepan estos constituyentes,
provienen un 47% del IVA, bueno, esto son cifras de 2018, y un 38% del impuesto a la renta. ¿Cuánto más le quieren subir la renta a la gente? Les aviso que el total de lo que gasta el país al año bordea o supera los 70.000 millones de dólares. Lo que hay hoy día en las AFP, si es que lo quieren expropiar y hacer algo con eso, les va a dar para 3 años de farra con suerte. Porque además en la medida en que se despilfarra, vamos a seguirlo analizando en la columna de mañana sobre la UP, en la medida en que se genera el despilfarro, la gente gasta más. Es lo que le pasa al que gana, se gana el loto. Normalmente cuando hay gente pobre, la que se gana esos millones, les dura muy poco, se lo gastan todo al tiro. Porque hay que tener cultura para manejar dinero. Y esta gente no tiene cultura, esta gente no nos está diciendo de dónde van a sacar los fondos. Si quieren expropiar a las familias más ricas, bueno, mi hermano Axel ya hizo el análisis, búsquenlo en YouTube. Van a obtener 35.000 millones de dólares, eso no alcanza ni para 6 meses de gasto fiscal. Entonces, ahora, si fueran inteligentes y si nuestros constituyentes estuvieran haciendo una pega un poco más intensa, habría que preguntarle a esta gente como Stingo cuántas empresas deficitarias estatales están dispuestos a cerrar para poder pagar los derechos sociales. También habría que preguntarles por qué no hacer que cada chileno sea un accionista de Codelco, de modo que reciba una renta de Codelco básica, universal. Eso, que la plata de Codelco se distribuya y en todos los chilenos por igual, universal. Yo también quiero recibir, quiero que Luxich también reciba. No es que así le gusta a esta gente las políticas, porque así es como destruyen a un país. No, yo diría que a la clase media y a la clase baja debiesen ser todos accionistas de Codelco. Todos. Y entonces, ¿por qué no cuando hablan del derecho a la vivienda? Cuéntenme una cosa. ¿Que tienen planes de establecer que una persona de una determinada edad ya no pague contribuciones? ¿O el Estado tiene derecho a expropiarle a la gente el esfuerzo de toda su vida? ¿Por qué no hablamos de esos temas? Yo veo que hay muy poco, en la discusión que se ha planteado hasta ahora, hay muy poco de avanzar banderas propias. ¿Qué cuidado se va a tener para el despilfarro de los recursos? Tampoco lo están diciendo. ¿Cuál es el objetivo detrás de la promoción de los derechos sociales? La destrucción de la clase media. La democracia no existe sin clase media. Es la destrucción del régimen democrático. Y esto se hace desde distintos flancos. Con la garantía, garantizando los derechos sociales, eso es lo que se va a hacer. Porque al mismo tiempo, si ustedes se dan cuenta, no hay promociones, no existe la promoción de un empresariado fuerte, la atracción de inversiones extranjeras y todo lo que permitiría garantizar derechos sociales. Y además esto se está haciendo promoviendo la destrucción de todo lo privado. ¿Estamos claros para dónde vamos? La vocación totalitaria es evidente en una persona que no está dispuesta a respetar las reglas ni está dispuesto a respetar el principio de representación. Stingo no vale más que nadie dentro de la constituyente y eso es lo que hemos tenido que nosotros también aceptar en el Congreso. Ahora, lo que sí debiésemos hacer es a todas las personas que apoyaron en la destrucción del sistema binominal mandarles una carta por correo, que por último se demore un poco, pidiéndoles que reflexionen porque son los grandes responsables de todo esto. Con el sistema de Hunt destruyeron nuestro sistema político. Ellos y las cúpulas de los partidos tradicionales que se mantienen ahí, no dejan que entre gente nueva y que se produzca renovación. Y están totalmente, apernadas ahí, ¿no? Entonces, así es que no son inteligentes, si es que nosotros tomamos que su objetivo es sacar adelante el país y garantizar derechos sociales, no son inteligentes porque eso hay que pagarlo. Y si al mismo tiempo promueven la destrucción del modelo económico que genera los recursos que podrían eventualmente, si es que se reforzaran aquellos aspectos que hoy día están destrozados, servir para el financiamiento de esos derechos, entonces está claro que o son muy tontos, o sea, francamente una puerta tiene más inteligencia que ellos, o tienen otro propósito, otro objetivo.
Y cuando uno ve en este libro que está ya todo escrito lo que se está haciendo y observa que tenemos, lo primero que se tiene que hacer es dividir, ¿no es cierto? Es una formalización de los antagonismos futuros, los que se van a ir concretando a través de la discusión constituyente. Lo segundo, la emergencia de dos mundos que no tengan canales de reconocimiento. Y eso se está trabajando, se está haciendo. Lo tercero, promover entonces estos derechos sociales que en todas partes de Latinoamérica terminan liquidando a la clase media. Porque el 47% de la recaudación es IVA. Y el 38% es impuesto a la renta. La gente con altas rentas se va a ir. Los empresarios se van a ir. No va a haber inversión extranjera. ¿Cómo van a sostener esto? Bien, entonces o son muy inteligentes y están avanzando en su proyecto totalitario que va a terminar esclavizando al pueblo de Chile, o son muy tontos. Una de dos. Y yo tiendo a pensar que hay un grupo que es muy tonto, que está siendo manipulado por un pequeño grupo que es muy inteligente. Entre ellos está don Fernando Atria, por supuesto. Entonces, ahora veamos otra de las grandes banderas y que hoy día está poniendo en discusión, ¿no es cierto?, la legitimidad del diseño institucional que se hizo para la constituyente. Y que es que se exige la liberación de los presos políticos, ¿cierto? Y ahora ya se aprobó entonces la idea de legislar sobre esto. ¿Y qué es lo que entonces tenemos? Esos presos políticos son parte del plan. Son parte del plan, se lo digo. O sea, si volvamos aquí entonces, ¿ya? Porque es que a mí no me creen. Eso es lo impresionante. Yo todavía estoy esperando que alguien de la apruebo de los liberales que creían que íbamos a tener una constitución más liberal y todo es tan bonito, haga una declaración pública diciendo que se equivocó. Sería bueno, sería sano para todos. Entonces, vámonos a lo que está escrito y se los voy a leer acá. Ya entre nuestros corredores nacionales, desde un principio se hizo muy difícil reconocer a un vándalo como el constructor de un nuevo orden político-social y un contribuyente de altura en el intento indetenible de superar el macabro mundo del imperio capitalista global, cuestión que en todo caso no es de fácil digestión. Porque ya, como no existe el proletariado tradicional, que es civilizado y disciplinado, entonces tiene que hacerse esto a través de los vándalos. Y por si es que todavía le queda alguna duda, sigamos leyendo. Algo indica que los bárbaros, los vándalos, el pueblo ha hecho multitud, para decirlo en forma más aceptable, la negra alzada de nuestros barrios a la hora de imaginarnos quién es quién, sin conceptos de por medio, pueden esta vez ganar la partida. Ustedes se acuerdan que Pamela Giles dijo que un gobierno de la primera línea era inevitable. No se dejen engañar, los vándalos tienen su representación política, la lista del pueblo tiene su representación política. La niegan ahora porque es parte de la estrategia, pero las coincidencias son innegables, ¿cierto? Entonces pueden ganar la partida los vándalos. Esto será posible solo si se logra profundizar con la adecuada radicalidad del antagonismo constitucional. Ahí está. Ya tenemos la fisura armada por Stingo, los rechazos, los apruebos, ya lo vimos, ¿no es cierto? Ya están las dos corrientes que no se tocan, que son impermeables una a otra. Ahora lo que hay que hacer es tensar eso lo más posible, ¿no es cierto? Entonces, si se logra profundizar con la adecuada radicalidad del antagonismo constitucional, entonces los vándalos van a ganar la partida, dice acá. La victoria que no entendemos solo desde el marco de la formación de una nueva hegemonía, nueva clase política. Señores políticos, se van a ir todos para la casa y van a tener que sacar a todas sus familias del país. Muévanse, hasta Escalona lo sabe. Hasta Escalona lo sabe. Escalona es socialista y sabe que eso es lo que se está armando acá. ¿Cómo va a ser posible que no tengamos gente inteligente en la derecha, digo yo? No quiero generalizar, pero ¿cómo no se dan cuenta? ¿Cómo es posible que Escalona, que es del Partido Socialista, que en algún momento compartieron el proyecto de la UP, con los comunistas, se dé cuenta? Y en la derecha la gente no se dé cuenta. Es preocupante, realmente.
Bien, entonces se forma una nueva hegemonía suscrita al asunto estrictamente político, como lo entiende Laclau, como la asunción de nuevas relaciones de producción que facilitarán la consolidación de los nuevos órdenes de poder, una nueva ética social. Los vándalos son los héroes, señor Kramer, que en este proceso se construyen. Por tanto, no estamos hablando de una resolución militar al conflicto planteado. Lo militar en este caso es un momento dentro de un conflicto mucho más amplio, que como lo demuestra el 13 de abril trasciende el campo estrictamente de las armas y se la juega dentro de un campo constituyente y resistente que ha venido solventando con gran éxito experiencias impresionantes, insurgencias sin caer en el error del totalitarismo y la dictadura burocrática. Siempre caen en la dictadura burocrática y en el totalitarismo. Y eso Escalona también lo sabe. Y por eso es que hizo el llamado que hizo. Esto es Venezuela, ¿me entienden? Yo fui a Caracas el 2007. Conversé con 8 personas. Está el artículo en el diario El Mercurio, lo pueden pedir a documentación. ¿Y qué es lo que digo en ese artículo? Justamente, ya la escasez de leche... A ver, se los voy a leer. Los costos dramáticos de la revolución chavista. 2007. Tienen el consumo de whisky per cápita más alto del mundo, pero el desabastecimiento ha vuelto escaso en la leche, el azúcar y el arroz. Listas públicas de los opositores al gobierno les impiden trabajar en el Estado. 600.000 milicianos armados por Chávez defienden al régimen. Y los colegios católicos han perdido las subvenciones estatales. Yo aquí hablé con mucha gente que fue sacada de las Fuerzas Armadas, etc. Esto sucede, yo estuve ahí, digamos. Entonces, Escalona lo sabe. Acá se dice, bueno, esta insurgencia de los vándalos, que no es más que la oclocracia. Eso es lo que se está instalando en Chile. Y Pamela Giles dijo que eso era lo que iban a hacer. Y los recibieron en el ex Congreso Nacional. Si usted quiere saber quiénes son los representantes en el Congreso a nivel institucional de esta gente, vaya y vea quiénes eran los que estaban ahí. Que vea quiénes están promoviendo este proyecto para sacar a la calle libres a esta gente que tanto costó encerrar. ¿Qué pasa con los carabineros? ¿Qué pasa con la fe? ¿Cómo van ahora a dar el espíritu de carabineros cuando logran esto? Oclocracia, fruto de la acción demagógica, cuando la democracia se mancha de ilegalidad y violencias. Con el pasar del tiempo se constituye la oclocracia. Polibio, ya un autor citado por Maquiavelo. La oclocracia es el peor de todos los sistemas políticos. Y eso es lo que están haciendo acá. Ni que hablar de la macrozona sur. Bien, ¿cuál es la bisagra entonces para continuar con el plan? Porque soltando, ¿no es cierto?, a los vándalos, tenemos a los actores que generan la nueva ética, la nueva estructura valórica sobre la que nace la nueva sociedad, ¿ok? Entonces, ¿qué viene ahora? Bueno, obviamente que lo que tenemos que hacer lo que tiene que hacer esta gente es la destrucción del sistema de partidos políticos tradicional, tal como se hizo en Venezuela. Y para eso, entonces, lo que se hace de 2 maneras. Una, se ingresa al Congreso un proyecto de independientes que puedan definitivamente desde afuera capturar el Congreso de modo democrático. Como estos independientes se van a mover y van a tener muchos incentivos, entonces de lo que se trata, esa es la bisagra que conecta la libertad de los nuevos creadores de la estructura valórica del país, los vándalos, con la destrucción del sistema de partidos tradicional. Es este proyecto impulsado por el Partido Comunista y el Frente Amplio, que son lo mismo, son exactamente lo mismo, y que van por este proyecto que les estoy diciendo acá. Entonces, veamos, si uno parte leyendo este libro, lo primero que dice es: la revolución bolivariana como movimiento de rebelión comienza en el año 1989. La rebelión de masas que se produce entonces le da fin a la legitimidad del orden bipartidista y pone en boca de miles y miles de venezolanos el soneto revolucionario. Bipartidista. A eso van a través de este proyecto independiente al Congreso, a destruir el tejido instalado por el sistema de partidos tradicional en Chile. Eso Escalona también lo dice en su audio. Bien, ¿y cómo entonces vamos haciendo esto?
acuérdense que todo esto no tiene que ser evidente, la gente no tiene que darse cuenta, todo esto se va haciendo de forma subterránea. Y entonces, claro, porque si aquí apareciera, como pasó el 72, un grupo a decir, no, y aquí lo que vamos a hacer es destruir a los oligarcas, dueños del capital, etcétera, claro, saltan todos los tapones y la gente se defiende. Entonces, como lo hacen, que esto está en sintonía con la guerra de cuarta generación o la revolución molecular, como le han dicho. Miren cómo se hace esto. La clásica e inevitable lucha de clases en sociedades desiguales, al manifestarse en algo más que el enfrentamiento entre propietarios y desposeídos, se convierte, como decíamos, en un cuadro de confrontación entre espacios sociales regidos por valores y formas de vida que se niegan absolutamente. O sea, donde hay un Estado nacional unitario, el plurinacional va a decir, bueno, entonces yo no tengo reconocimiento, entonces tengo derecho a destruirlo todo. Donde hay un reconocimiento de hombres y mujeres, las personas que promueven la destrucción de los cánones tradicionales basados en la experiencia histórica de que nacemos hombres y mujeres, van a decir, entonces a mí me excluyen, entonces yo no tengo nada que hacer y por lo tanto no formo parte de esto. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Lo que va haciendo es que estos espacios sociales se van transformando en colectivos que se niegan unos con otros, se tensionan los antagonismos y así se hace saltar la superestructura. Se prefigura incluso un conflicto cultural muy profundo que deriva en la generación de antagonismos, cruzados por una lucha entre diversos fenómenos culturales y sociales tendientes a la generación de dualidades, hombre-mujer, minoría sexual, heteronormatividad, etc. Todo se empieza a transformar y eso es lo que han hecho en este último tiempo. Dualidades sociopolíticos que derivan en la confrontación de campos de hegemonía. Así lo van haciendo. Así es como se va destruyendo el sistema de partidos, porque al final son pequeños grupos muy movilizados, hipermovilizados, que van a lograr, como lo hicieron con la constituyente, elegir un independiente. ¿Qué va a hacer la derecha frente a esto? ¿Qué vamos a hacer nosotros frente a esto? Bueno, hay que ir y postularse. Hay que ir y financiar. Hay que ir y apoyar. Hay que hacer lo mismo que hace esta gente. Porque yo no estoy haciendo este análisis para que nos demos cuenta nomás, sino que también para que tomemos acciones. A mí no me gusta la política. Y ahí estoy de concejal y voy a dar lo mejor que pueda para los vecinos de Las Condes y para seguir transmitiendo estas ideas. Oye, por mí no. Pero ahora hay que estar, hay que moverse, hay que hacerlo. ¿Y por qué? Bueno, porque de ahí viene la otra pata, que es lo que ha estado hablando sobre el agua. ¿Qué va a pasar cuando se cambien los derechos que la gente tiene sobre el uso de agua? Porque las aguas sí son un bien público nacional, etcétera, de uso público, un bien nacional de uso público. Lo que va a pasar es que porque hay algunas situaciones que debiesen de ser reguladas y que no tienen regulación, donde efectivamente el consumo humano no está primero y está primero la producción, bueno, así siempre entran, ¿no es cierto? Ven una fisura, ven algo que está mal, y meten la base de todo su ideario que avanza un totalitarismo. Efectivamente hay problemas, pero eso no quiere decir de que le vamos a dar ahora, como es lo que se está pretendiendo, el poder al burócrata de turno de renovarle a uno el derecho a agua o no. Y con eso pierdes la propiedad de tu campo. Y con eso se instala la dictadura de los estómagos. Tenemos que empezar a importar alimentos. Bueno, ¿cuál es el sueño que hay detrás de toda esta gente? Se los voy a leer también porque está escrito aquí. Hablamos de un mundo que en la medida en que profundiza sus mismos lazos de solidaridad, organización y productividad, se hace mucho más eficiente y productivo que cualquier orden regido por las relaciones de propiedad y mercado. O sea, la solidaridad es más productiva y eficiente que el mercado. Si esto logra reproducirse sirviéndose del humanismo igualitario y socializante que se impulsa desde múltiples lugares, al menos desde sus polos más consecuentes, podría marcar el comienzo de la hecatombe del orden capitalista,
y los dominios nacionales instalados en países como los nuestros. Nos referimos al territorio de nuestra América. Por supuesto, es una victoria que estará condicionada por una innumerable suma de hechos aún no resueltos, problemas inmediatos, que habrán de ser superados ya no solo desde el terreno, desde este primer antagonismo. Tendrán que verse con un mundo más próximo y hecho desde sus propios códigos, frente al cual, no obstante, ya empieza a notarse ese mismo resquebrajamiento que ha marcado el nuevo antagonismo entre los de arriba y los de abajo. Un nuevo fenómeno, como ya hemos insinuado, poco a poco comienza a desplegarse, marcado por el contraste y progresiva ruptura entre buena parte de la burocracia oficialista, íntimamente conectada con los partidos que han tomado la representación política del bloque bolivariano, y la base militante representada por un grupo innumerable de organizaciones, incluso por muchos militantes de la base de estos partidos. Entonces, Solidaridad va a reemplazar al mercado, y con eso vamos a ser todos más felices, mucho más eficientes, al tejido social, en un país donde 8 de cada 10 chilenos desconfía del otro y donde se promueve la delación entre vecinos. Fantástico. Bueno, ¿y cuál es la realidad? La realidad quisiera espejeársela desde un escrito que anda dando vuelta por WhatsApp, que se atribuye a Otto Dürr. No lo sé si es de él o no. En todo caso, me pareció interesante terminar nuestra columna esta semana con la realidad. Es falso que quienes protestan, todos estos jóvenes y todos estos solidarios y todos estos constituyentes, etcétera, no tengan nada que perder. Por el contrario, tienen todo que perder. Es la primera generación que creció con 3 comidas al día, creció con agua potable y alcantarillado, creció con internet, pudo acceder a frenillos, crecieron carreteando los fines de semana, fumando pitos y siempre teniendo plata para el copete y el sushi. Generación que presume de su último iPhone, corte de pelo, tatuaje, aro o piercing. Primera generación que puede hacer dieta vegana, vacacionar cada año y criar un gato con comida para gato. Generación que tiene una filosofía torcida, apoya el caos en base a sentimentalismos y falacias de falsas analogías. Pide empatía, pero no es empática con el entorno. Acuérdese, el que no baila no pasa. Cuando apoyaron la Revolución de Octubre no tuvieron compasión con los 600.000 cesantes que generaron, tampoco con la señora Juanita al destruir su medio de transporte. Primera generación que odia al capitalismo pese a tener una vida más cómoda que sus padres, abraza el socialismo tal como la juventud que apoyó a Chávez. No sabrán lo que habrán perdido hasta que vivan el fracaso de su propia utopía y serán también los primeros en escapar. Bueno, mis queridos telepensantes, como han visto, esto está diseñado. Esto ya está escrito, vivido, está en libros, forma parte de la historia, al menos de Venezuela. Lo primero, generar, ¿no es cierto?, la formalización de los antagonismos. Lo segundo, la emergencia de 2 mundos sin canales de reconocimiento. Lo tercero, la destrucción de la clase media a través de medidas que vayan horadando toda posibilidad de crecimiento económico y al mismo tiempo fomentar el despilfarro de forma populista, cosa de mantener el poder 2-3 años para, en esta abundancia, dejar a la gente borracha, ¿cierto? Lo cuarto, hacer un recambio de élites a través de la victoria de minorías frente a las apatías generales del electorado, y ese recambio de élites tiene a la base el vándalo, la oclocracia, como el modo de reestructurar un discurso hegemónico con nuevos héroes, nuevos valores, etc. Al mismo tiempo se va horadando el sistema de partidos con leyes como esta, la incorporación de los independientes y con gente en los partidos que está demasiado preocupada de sí misma como para ver el marco general. Les recomiendo, oigan a Escalona, y si no pueden ver en el Libero esta semana una columna que escribí sobre las reflexiones de Escalona. Ir trabajando al mismo tiempo la dictadura de los estómagos, que se basa en la destrucción del derecho de la propiedad. Todo esto sobre la base de un sueño y una quimera, que es que la solidaridad va a reemplazar a la competencia y que es que la generosidad espontánea del buen salvaje, ¿no es cierto?, va a alcanzar para todos. La realidad, en cambio, es que van a perder lo que tenían, y les cuento una cosa, los invito a leer El Leviatán de Thomas Hobbes y ver qué pasa cuando hay pobreza. Porque cuando hay pobreza, lo que nosotros tenemos es cualquier cosa menos que somos más felices.
Hoy día hay abundancia en este país. Eso es lo que planteaba estas reflexiones que les leí hacia el final. Y eso hace que la gente sea muy desprendida dentro de, comillas, dentro de lo que puede, de las cosas materiales. Pero cuando hay escasez, el hombre se transforma en un lobo para el hombre. Cuando hay escasez, yo tengo que acaparar y tengo que asegurarme tener lo suficiente para mi propia vida y la vida de la gente que yo quiero. Y luego, si es que yo acaparo y veo que el otro no tiene, sé que el otro me va a venir a robar. Como sé que el otro me va a venir a robar, entonces yo me voy a preparar no solamente para defenderme, sino que ojalá pueda atacarlo yo antes de que él venga a atacarme a mí. Esa es la situación de guerra civil, cuando el hombre se transforma en un lobo para el hombre. Bueno, como estoy hablando con telepensantes, no tengo que agregar que las mujeres también. Y eso es lo que genera la pobreza. Y la trata de blancas, y la prostitución infantil, el dominio del narco. Nunca la pobreza va a hacer a la gente más feliz. Y no cabe duda de que la riqueza tampoco hace a las personas mejores personas. Los dejo, por lo tanto, pensando y reflexionando sobre este tema y vamos a seguir entonces analizando cómo avanza la estrategia de la Constitución tipo Stingo. Que tengan un muy buen fin de semana.